Amén. Vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer versículo 4 y versículo hasta el 6. Amén. Pero antes que me olvide, entregarle los saludos del pastor Pino de Puerto Montt, Héctor Alfonso Pino. Me llamó anoche y él le manda muchos saludos a todos. Amén. Así que le agradecemos al Señor su amor y misericordia. Vamos en esta mañana a hacer un repaso de doctrina, amén, cosas básicas que las que nosotros creemos y que es bueno que cuando comience el año volvamos a recordarlas. Amén. Así que vamos a hablar un poquito de la unidad de Dios, del bautismo bíblico también. Amén. Así que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 1. Amén. Versículo 4, 5 y 6. Amén. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Dice, y gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre celestial, te damos gracias esta mañana por estar aquí delante de ti en este lugar. Señor, bendice cada alma que ha venido y seas tú abriendo nuestros corazones para comprender, Señor, las Escrituras de tal manera que a través de ellas podamos encauzar nuestra vida, Señor, en seguir tu palabra, en ser obediente a esa palabra y que esa palabra haga una diferencia en nuestras vidas. Amado Padre celestial, sana al enfermo, liberta al cautivo, ayuda a cada persona aquí en este lugar y a través de ellos a los que están, Señor, cercanos a ellos. Amado Dios, tu bendición repose sobre nosotros y ábrenos, Señor, la palabra, que sea de ayuda a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, que Dios les bendiga. Amén. Vamos a hablar de este libro que se llama una exposición de las 7 edades de la Iglesia. Amén. Vamos aquí en la página 8, dice que los 7 espíritus ante el trono es el espíritu que estaba en cada uno de los 7 mensajeros, dándole su ministerio para la edad en que cada uno vivió. Ahora, dice todas estas expresiones, el que es, el que era, el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el todopoderoso. Todos estos son títulos y descripciones de uno y la misma persona, quien es el Señor Jesucristo, quien nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Amén. Entonces el Espíritu de Dios, dice en Juan, Él se expresa así para mostrar la deidad suprema de Jesucristo. Amén. Y para revelar la deidad como un Dios. Hoy en día hay un tremendo error, el cual enseña que hay 3 dioses en vez de uno. Esta revelación como fue dada a Juan por Jesús, corrige ese error. No es que hay 3 dioses, sino hay un Dios con 3 oficios. Hay un Dios con 3 títulos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta poderosa revelación
es la que tuvo la iglesia primitiva y tiene que ser restaurada en este último día juntamente con la fórmula correcta para el bautismo en agua. Amén. Entonces, dice, escuche esta palabra: yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es, quien era y quien ha de venir, el Todopoderoso. Esto es deidad. Deidad, dice, esto no es simplemente un profeta, un hombre, esto es Dios. Y no es una revelación de tres dioses, sino de un Dios, el Todopoderoso. Allá en el principio de la iglesia no creyeron en tres dioses. Usted no puede encontrar esa clase de doctrina entre los apóstoles, sino que fue después de la edad apostólica que esta doctrina entró y verdaderamente llegó a ser una doctrina fundamental en el concilio de Nicea. La doctrina de la deidad, dice, causó en Nicea una separación en dos sentidos, y de esa separación salieron dos extremos. Uno simplemente fue al politeísmo, creyendo en tres dioses, y el otro fue al unitarianismo. Desde luego esto tomó un tiempo en desarrollarse, pero sí sucedió, y lo tenemos hoy día. Pero la revelación a través de Juan, dada por el Espíritu a las iglesias, fue: yo soy el Señor Jesucristo. Yo soy la plenitud y no hay ningún otro Dios. Y Él puso su sello sobre esta revelación. Considere esto. Esta pregunta: ¿quién fue el padre de Jesús? En Mateo 1:18 dice que María se halló haber concebido del Espíritu Santo. Pero Jesús mismo dijo que Dios era su Padre. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, como frecuentemente expresamos estos términos, hacen al Padre y al Espíritu uno. Y en verdad son uno. No son dos diferentes. De otra manera, Jesús hubiera tenido dos padres. ¿Ve? Pero noten que Jesús dijo que Él y su Padre eran uno, no dos. Así que esto produce un Dios. Amén. Entonces, ya que esto es verdad históricamente y según las Escrituras, la gente pregunta: ¿de dónde vino el tercero? Esto fue una doctrina fundamental en el concilio de Nicea en el año 325. Esta Trinidad, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, fue basada en la gran cantidad de dioses que tenían en Roma. Los romanos tenían muchos dioses a los cuales oraban. También oraban a sus antepasados por considerarlos como mediadores. Solamente fue un hecho para dar nombres nuevos a dioses antiguos, y ahora tenemos santos para hacerlo más bíblico. Así que en vez de Júpiter, Venus, Marte y todos esos dioses romanos, tenemos a Pablo, Pedro, Cristóbal, etc. Ellos no podían hacer que su religión pagana funcionara con un solo Dios. Por lo tanto, lo dividieron en tres e hicieron intercesores de los santos, igual como habían hecho sus antepasados. Y desde entonces, el mundo no ha podido comprender que hay solamente un Dios con tres oficios o manifestaciones. ¿Ves? Saben que hay un Dios porque la Biblia dice que Dios es uno, pero ellos procuran hacer la doctrina fantástica de que Dios es como un racimo de uvas. ¿Ves? Tres personas con la misma divinidad distribuida igualmente entre todos. Pero aquí en Apocalipsis dice plenamente que Jesús es el que era, el que es, el que ha de venir. Él es el Alfa y la Omega, y quiere decir que es desde la A hasta la Z, o más bien el todo. Él es el Todopoderoso, Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, el ramo justo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es Dios, Dios Todopoderoso, el único Dios. Dicen amén. En 1 de Timoteo 3:16 dice la Biblia de la siguiente manera: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, con el Espíritu ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén.
Esto es lo que dice la Biblia. Amén. Y entonces, dice, esto es lo que dice. Así que aquí no dice nada de una primera, segunda o tercera persona. Dice que Dios fue manifestado en carne. Amén. Un Dios. Aquel Dios fue manifestado en carne. Eso debiera poner fin al asunto. Dice, Dios vino en forma humana. Eso no lo hizo otro Dios. Él era Dios, el mismo Dios. Fue una revelación entonces, y hoy también es una revelación que es un solo Dios. Amén. Entonces, vamos a volver a la Biblia. Dice, para ver lo que era en el principio según la revelación que Él dio de sí mismo. El gran Jehová apareció a Israel en una columna de fuego y fue llamado el ángel del pacto. Amén. Dice, Él vivió en esa columna de fuego y diariamente guió a Israel. Dice, en el templo, Él anunció su venida con una gran nube. Entonces un día, Él fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual fue preparado para Él. El Dios que moró entre las tiendas de Israel, ahora moró en una tienda de carne. Y vivió como un hombre entre los hombres, pero era el mismo Dios. La Biblia enseña que Dios estaba en Cristo. El cuerpo era Jesús. En Él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Nada puede ser más claro que eso. ¿Es un misterio? Sí, pero es la plena verdad. No puede ser más claro. Así que si Él no fue 3 personas ayer, tampoco puede ser 3 personas hoy. Un Dios, y este mismo Dios fue hecho carne. Jesús dijo, vine de Dios y vuelvo a Dios. Eso es lo que sucedió exactamente. Él fue quitado de la tierra por medio de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Entonces Pablo se encontró con él en el camino a Damasco y él le habló a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Amén. Amén. Él era la columna de fuego, era una luz enceguecedora. Él se había vuelto a Dios exactamente como dijo que lo haría. Se volvió a la forma que era antes de venir a morar en un tabernáculo de carne. Así es exactamente como Juan lo vio. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Note que donde dice Juan que donde Jesús está, Él está, dice, en el seno del Padre. Amén. Lucas 2:11 dice que vos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Él nació el Cristo y 8 días después, cuando fue circuncidado, Él fue llamado Jesús, así como el ángel le había dicho. Entonces, Él era Cristo, pero le fue dado un nombre aquí entre los hombres. El tabernáculo de afuera que los hombres podían ver fue llamado Jesús de Nazaret. Amén. Él era el Señor de la gloria, el Todopoderoso manifestado en carne. Él es Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es todo eso. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son solamente títulos, no son nombres. Por eso es que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es un nombre, no es un título, es un nombre, es el nombre de esos títulos. Igual cuando usted toma a un niño recién nacido y le da un nombre, niño es lo que es, hijo es un título, entonces usted le pone nombre, le pone Juan, le pone Mario, le pone... ¿ve? Entonces no se bautice solamente en el nombre de Jesús, porque hay miles de Jesuses en el mundo, y también lo hubo antes de Jesús nuestro Salvador, pero solamente hay uno nacido en Cristo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es Dios, dice, eterno, Jehová manifestado en carne.
En San Juan dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él fue el testigo fiel y verdadero de la palabra eterna. Él era un profeta y solamente podía decir lo que el Padre le revelaba. Él dijo, mi Padre está en mí. Eso es lo que Jesús, el tabernáculo, dijo. Mi Padre está en mí. Dios tiene muchos títulos. Nuestra justicia, nuestra paz, ser eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero solamente tiene un nombre humano. Y ese nombre es Jesús. Amén. No esté usted confundido, porque Él tiene 3 oficios, 3 manifestaciones. En la tierra Él era el profeta. En el cielo Él es el sacerdote. Y cuando Él regresa a la tierra, Él es el Rey de Reyes. Amén. El que era, Jesús el profeta. El que es, ese es el sacerdote haciendo intercesión. Y el que ha de venir, ese es el Rey venidero. Miren, en la tierra, Él era la palabra, el profeta. Moisés dijo de Él, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo. Y será que si no oyeren las palabras de aquel profeta, serán desarraigados del pueblo. Note estos datos acerca de Jesús. En la tierra, Él fue profeta, oveja e hijo. Amén. Esto no quiere decir que eran 3 personas. Solamente fueron manifestaciones u oficios de la misma persona, lo cual era Jesús. Amén. Bien. Quiero avanzar un poquito más. Dice ahora, hemos estado hablando acerca de los oficios y manifestaciones del Dios verdadero y completando su gloria, ¿ves? Pero Dios no es conocido intelectualmente, Él es conocido espiritualmente, por medio de la revelación. Dice, por revelación espiritual. Este mismo ser que fue conocido como Jesús, según la carne, Él volvió a la columna de fuego. Y dice, pero Él prometió volver otra vez y morar entre su pueblo por medio del Espíritu. Y el día de Pentecostés, aquella columna de fuego bajó y se repartió en lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban escuchando el sermón. Amén. ¿Qué estaba haciendo Dios? Él estaba repartiéndose a sí mismo entre la iglesia, dando a todos aquellos hombres y mujeres una parte de Él. Él se repartió entre la iglesia, igual como dijo que lo haría. ¿Ves? Porque en San Juan 14, 16, Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar? Para siempre. Dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, usted se tiene que convertir para recibirlo. Amén. Dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Amén. Mas vosotros le conocéis. Dice, porque está con vosotros y será en vosotros. Amén. Amén. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Aún un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado de mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Manifestarse a Él, o sea, darse a conocer. Amén. Y mire, dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Amén. Él dijo que le rogaría al Padre, quien mandaría otro consolador, quien ya estaba con ellos. ¿Ven? Porque dijo, el que está con vosotros. Era contar con los discípulos, pero no estaba en ellos. Ese era Cristo. Él estaba hablando de él mismo. Entonces, en el versículo 23, hablando de sí mismo y del Padre, él dijo, nosotros vendremos. Amén. Allí está, ¿ven? El Espíritu está viniendo. El mismo Espíritu de Dios que fue manifestado como Padre y como Hijo, también se manifestará ahora en la gente, en los muchos, un Dios que es Espíritu. Amén. Mire, por eso es que nadie puede decir que el hombre santo es el Papa o el obispo o el sacerdote. El hombre santo es Cristo. Amén. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace santos. Amén. No hay nadie que tenga santidad propia, ¿ve? Sino que es si el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, ¿cómo se atreve a decir la jerarquía, dice la jerarquía religiosa, que el creyente, el laico, no tiene nada que ver o nada que decir? Cada uno tiene algo que decir. Dice, cada uno tiene una obra. Cada creyente. Mire, cada uno tiene un ministerio. Amén. Cada uno tiene un ministerio. El Espíritu Santo vino en Pentecostés y se repartió en cada uno para que se pudiera cumplir lo que dijo Jesús. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. ¿En qué día? ¿En qué día sería eso que usted y yo conoceríamos? Cuando el Espíritu de Dios viniera y estuviera dentro de nosotros. Amén. Amén. Mientras Él está afuera es un conocimiento mental, pero cuando Él entra en nosotros, eso produce revelación. Amén. Un entendimiento claro. Entonces, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Amén. Amén. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso, ha venido como Espíritu para llenar a su verdadera iglesia. Él tiene el derecho de moverse donde Él quiera y sobre quien Él quiera. Él puede usar a cualquiera, si usted se lo permite. Amén. Y a veces, aunque usted no se lo permita, Dios lo va a usar igual. ¿Creen eso? Porque dice que, por ejemplo, Caifás dijo, es necesario que un hombre muera por todo y no que toda la nación perezca. Y la Biblia dice que él profetizó porque él era el sumo sacerdote. No es que él quería, sino que él dijo eso pensando que, cierto, no amaba a Jesús. Amén. Pero él pensando que era mejor eso, él estaba profetizando sin darse cuenta. Entonces, fíjese, él tiene derecho a moverse donde él quiere y sobre quien él quiera. Nosotros no hacemos ningunos hombres santos en nuestro medio, pero la verdadera congregación del Señor es santa. Amén. Amén. La congregación es santa, dice, por causa de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es Él, el Espíritu Santo, quien es santo. Así es. No la congregación en sí misma, sino el Espíritu Santo. Y si Él está en nosotros, entonces la congregación es santa. Si no hay ni un hombre santo, pero si el Espíritu Santo está en ese hombre, ese es un hombre santo. No hay ningún monte santo, pero si el Espíritu Santo baja en ese monte, es santo. Amén. ¿Lo entiende? Entonces,
no es la persona, no es el lugar, sino es la presencia de Él. Ahora, fíjense, dice, esa es la revelación. Cristo Jesús es Dios. ¿Creen eso ustedes? Esa es la revelación. Amén. Dice, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Mire, no me importa cuánto usted se esfuerce, usted no puede probar que hay tres dioses. Pero también se necesita una revelación por medio del Espíritu Santo para que usted pueda entender la verdad de que Él es uno. Se necesita una revelación para ver que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, Satanás entró en la iglesia y la cegó a la gente con respecto a esta verdad. Y cuando ellos fueron cegados, no fue mucho tiempo después que la iglesia de Roma cesó de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron cegados a la verdad. Yo sé que se necesita una verdadera revelación del Espíritu Santo para ver la verdad de la deidad en estos días en que tenemos tanta perversión, cuando han pervertido la Escritura, pero la iglesia vencedora y prevaleciente está edificada sobre la revelación. Así que nosotros podemos esperar que Dios nos revele su verdad. Entonces, sin embargo, en realidad usted no necesita una revelación sobre el bautismo en agua. Allí está frente a usted. ¿Será posible, aún por un minuto, que los apóstoles fueran desviados del mandamiento directo del Señor, que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y encontrarlos en desobediencia voluntaria al bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? Ellos conocían el nombre. No hay ningún lugar en las Escrituras donde bautizaron de otro modo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. El sentido común le diría a uno que el libro de los Hechos es la iglesia en acción. Y si así bautizaron, entonces así es como se debe bautizar. Ahora, si piensan que eso es fuerte, ¿qué piensan de esto? Que cualquiera que no había sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo tenía que ser bautizado de nuevo. Amén. En el libro de los Hechos nos dice, creo que 19, ¿no? Dice, aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les díjoles, amén, o les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya no sabían nada, ¿verdad? Y entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. De Juan el Bautista, ¿no? Amén. En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Allí está, ¿ven? Esta gente buena en Éfeso habían oído de que vendría el Mesías.
predicaba acerca de él. Ellos fueron bautizados en el mismo bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, mirando hacia adelante, hacia la creencia en Jesús. Pero ahora era el tiempo de mirar hacia atrás, hacia Jesús en el Calvario. El sacrificio había sido ofrecido. Amén. La creencia, ¿ves? Entonces, pero ahora era tiempo de mirar hacia atrás y ser bautizados para el perdón de los pecados. Amén. Entonces usted puede entender que el bautismo de Juan no perdonaba pecado. ¿Por qué no perdonaba pecado? Porque no había sido ofrecido el sacrificio. Entonces era para arrepentimiento, o sea, era decir, bueno, cuando este sacrificio venga yo voy a recibir el perdón de los pecados. Amén. Era en espera de algo. Amén. Pero ahora que Jesús había venido, ahora el bautismo es para el perdón de los pecados. O sea, no es para arrepentimiento, sino es para el perdón de los pecados. Entonces cuando usted se bautiza es para el perdón de los pecados. Por eso no se bautiza a los inocentes, porque no tienen pecado, sino a los pecadores. A los pecadores que se arrepienten, ellos son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados. Amén. Entonces dice era tiempo de mirar hacia atrás, hacia Jesús, y ser bautizados para perdón de los pecados. Era tiempo de recibir el Espíritu Santo. Y cuando fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, dice, Pablo impuso sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Amén. Ahora, estas gentes en Éfeso eran unas personas muy agradables, eran buena gente. Y si algunos tenían derecho de sentirse tranquilos, eran ellos. Pero fíjense cómo habían progresado. Ellos habían llegado hasta el punto de aceptar que vendría el Mesías. ¿Ven? Ellos estaban esperándolo. Pero no puede ver usted que, no obstante todo esto, se les escapó. Amén. Amén. No lo vieron. ¿Ven? Él había venido y se había ido. Ellos tenían necesidad ahora de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque ellos tenían necesidad de ser llenados del Espíritu Santo. Amén. Si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, Dios le llenará con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Esa es la palabra. Hechos 19:6, donde leímos, dice que Pablo le impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Eso dice, fue el cumplimiento de Hechos 2:38, que dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, si usted se ha arrepentido y bautizado, el Espíritu Santo es para usted. Gloria a Dios. Si usted no lo tiene es porque usted no ha querido recibirlo. Amén, porque el Espíritu Santo lo cortará del mundo. El Espíritu Santo lo sacará de todas aquellas cosas inmundas. Amén. Pero usted tiene que desear dejarla. Porque Él quiere tenerlo a usted para Él. Amén. Para Él. Entonces, mire, Pablo, por medio del Espíritu Santo, dijo exactamente lo que Pedro dijo por medio del Espíritu Santo. Y lo que fue dicho no se puede cambiar. Tiene que ser lo mismo desde Pentecostés hasta que el último escogido haya sido bautizado. Amén. En Gálatas 1:8 dice, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema. Amén. O sea, hasta el último tiene que ser bautizado de la misma manera. Algunos de las personas de la unidad bautizan equivocadamente. Amén.
bautizan para la regeneración, como si siendo sumergido en agua lo salvaran. Amén. Este es un punto interesante, ¿no? Dice, como si ser sumergido en agua lo salvara. Por eso ellos tratan de luego bautizarlo, ¿eh? Entonces, una vez que lo bautizan, dice, ya está. Ahora ya está regenerado, está salvado. Pero no es así. Amén. No es así. Vamos a avanzar un poquito. Regeneración no viene por medio del agua. Es una obra del Espíritu. El hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, dio el mandamiento que dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no dijo que el agua regeneraba. Él dijo solamente que era una evidencia de una buena conciencia delante de Dios. Eso era todo. Primera de Pedro 3:21. Amén. Porque esto saca roncha. Amén. Primera de Pedro 3:21. A la figura de la cual, dice, ¿qué figura de qué? De cuando la tierra quedó completamente sumergida en agua en el diluvio. Amén. Ustedes han oído del diluvio, ¿cierto? Amén. Que toda la tierra, ¿cierto?, fue llena de agua y del pico más alto de la tierra, unos cuantos codos más arriba, quedó todo bajo agua. Para mostrar que el bautismo tiene que ser completamente sumergido. No le tiene que quedar afuera ni la nariz, ni las manos, porque a veces alguien aletea así, queda afuera. Nada, todo tiene que ser sumergido. Amén. Entonces dice, a la figura de la cual, o sea, como la tierra fue completamente sumergida, dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo. O sea, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como demanda de la buena conciencia delante de Dios. Y fíjese, eso está entre paréntesis, como una explicación, porque sonó muy fuerte que él diga que el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, yo lo creo. Si alguien tiene una idea falsa de que la historia puede probar el bautismo en agua de cualquier otro modo que no sea en el nombre del Señor Jesucristo, yo le aconsejo que lea los registros históricos y vea por sí mismo. Lo siguiente es un verdadero registro de un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100 después de Cristo y fue publicado por la revista Time el 5 de diciembre del 55. Y dice así este registro. El diácono alzó su mano y Publio Decio entró por la puerta del bautisterio. ¿Qué era el bautisterio? Era una pileta. Amén. Usted escucha hablar de la pila bautismal, ¿cierto? Entonces la Iglesia Católica, la pila bautismal es como un bebedero, ¿cierto? ¿Conocen los bebederos? Amén. Un aparatito que hay así, que tiene un chorrito de agua subiendo, y te bebe, es un bebedero. Bueno, la Iglesia Católica tiene una cosa así, y tienen al niño y le echan agua. Lo trajeron a la pila bautismal. Amén. Entonces, pero cuando habla de bautisterio, es un lugar, una pileta, donde la persona era completamente sumergida. Amén. Bueno, entonces, dice que el Publio Decio entró por la puerta del bautisterio y parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura estaba Marcus Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publio llegó a su lado en el bautisterio. Le preguntó, ¿crees? Y él respondió, Publio, creo. Yo creo que mi salvación
el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato. Con Él he muerto, para que con Él pueda tener vida eterna. Entonces él sintió los brazos, dice, que le sostenían, mientras él se dejaba caer para atrás en el bautisterio, y oyó la voz de Marcos en su oído: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, mientras el agua se cerraba sobre él. Este es un registro histórico, amén. Entonces, hay mucha gente que dice: yo no me bautizo si no es en un río. Pero acá nos está diciendo que tenían bautisterios. Amén. ¿Por qué la gente quiere bautizarse en un río? ¿Cuántos son de esa creencia, de esa fe? Es porque ellos dicen que la Biblia dice que los pecados se van por el río al mar. ¿Entienden? Bueno, esa es una creencia errónea, no es escritural. No hay ninguna escritura que nos diga que los pecados se van por el agua. Porque los pecados ni siquiera quedan en el agua. Amén. Porque el agua no puede sacarlos. Es como decir, si tengo un plato sucio y lo meto al lavaplato, la suciedad queda ahí cuando lo lavo, porque el agua saca esa suciedad. Amén. Pero la suciedad del pecado no puede ser sacada con agua. Dice que lo que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Amén. Por lo tanto es espiritual, no es natural. Así que el agua natural se usa solo para simbolizar, amén, que usted murió y fue enterrado y se levantó de nuevo. Así que la Escritura no habla de los pecados yendo al mar del océano, sino que habla del mar del olvido. Y el mar del olvido no es un mar natural. Amén. Es una cosa espiritual. Amén. Ahora fíjese. Entonces dice que este hombre fue bautizado en un bautisterio. Él no tuvo problemas y tampoco nosotros debemos tener problemas. Lo importante no es, ¿cierto?, el lugar, sino es cómo se hace el acto mismo del bautismo, que dice que tiene que usted ser sumergido completamente en agua. Ahora, lo otro, ¿tiene que ser agua limpia? Amén. ¿Tiene que ser limpia o no? Tiene que ser agua. Puede que sea el agua sucia, ¿ve? Porque usted no puede, bueno, todas las aguas están sucias. Si usted va al río Limay lo ve limpito, pero en realidad saca el agua y la analiza, tiene cualquier cantidad de bichos y de mugre. Bueno, usted va al norte del país, casi todos los ríos son turbios. ¿Ve? No hay un agua como esta de acá. ¿Ve? Incluso cuando usted va en algunos lugares, en las selvas, y usted de arriba del avión mira donde se juntan ríos, a veces hay un río limpio, así como el de acá, con otro turbio, y se ve cuando se juntan y se van mezclando, ¿eh?, las aguas. Pero por un tramo largo continúan separadas, pero después se van mezclando. Entonces, tenemos muchos testimonios de hermanos, por ejemplo, el hermano Takushi, ¿ustedes se acuerdan de él? Él dice que cuando él creyó y pidió ser bautizado, el hermano que lo estaba instruyendo le dijo: bueno, vamos, y se lo llevó al río, al Rima, que es el río que pasa por la ciudad de Lima, que lleva un hilito de agua nada más, ¿eh? Pero hay ciertas partes donde hay unos pozos, y ahí, bueno, ahí fue y lo bautizó. Y después de estar bautizado se dio cuenta que las aguas eran de cloaca. Así que dice que se llevó un olor, ¿ve? Tuvo que volver a la casa a bañarse porque el agua era terriblemente sucia. Pero no por eso volvió a bautizarse. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el bautismo estaba correcto. Amén. Ahora, por supuesto, no queremos llevarlo a nadie a una agua sucia, habiendo agua limpia, ¿no? Amén. Pero si no hay otra, hay que bautizarlo donde sea. ¿Ve? Hay lugares donde el agua es muy escasa, donde lo mejor que podemos hacer es conseguir una pelo pincho, llenarla de agua y bautizarlo ahí. ¿Ve? Así que
Entonces, ¿qué encontramos? Que dice, él vino al bautisterio y ahí estaba el diácono, amén, y él lo bautizó, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hasta el tiempo en que la verdad se extravió y la verdad no volvió hasta esta última edad, ¿ve? Desde allá del concilio de Nicea hasta esta última edad, ¿ve? Ellos, hasta cuando la verdad se perdió, ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora la verdad ha sido restaurada. Satanás no puede impedir la revelación cuando el Espíritu Santo quiere darla. Amén. Entonces, si hubieran tres dioses, usted bien podría bautizar para un Padre, para un Hijo y para un Espíritu Santo. Pero la revelación dada a Juan es que hay un solo Dios y su nombre es el Señor Jesucristo. Y usted bautiza para ese Dios y nadie más. Por eso es que Pedro bautizó de aquella manera en Pentecostés. Él tuvo que quedarse fiel a la revelación, la cual fue así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está, el Señor Jesucristo. Si Jesús es Señor y Cristo, entonces Él es. Y no puede ser otra cosa menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una persona manifestada en carne. Así es. No es Dios en tres personas, bendita Trinidad, sino un Dios, una persona con tres títulos mayores, con tres oficios manifestando aquellos títulos. Escúchenme una vez más. Este mismo Jesús es Señor y Cristo. Señor es Padre. Amén. Cristo, Espíritu Santo. Son Jesús, porque Él, Jesús, es ambos. Es Señor y Cristo. Si eso no nos muestra la verdadera revelación de la deidad, entonces nada lo hará. Señor no es otro, Cristo no es otro. Este Jesús es el Señor Jesucristo, un solo Dios. Amén. Gracias, Padre. Dice la Biblia que un día Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? Yo y mi Padre uno somos. Amén. Yo y mi Padre uno somos. Así es. Amén. Dice, yo cité eso una vez y una dama dijo: un momento, hermano Branham. Un momento. ¿Usted y su esposa son uno? Yo le dije: pero no de esa manera. Ella dijo: perdone usted. Así que le dije: ¿usted me ve a mí? Dijo: sí. ¿Usted ve a mi esposa? No. Entonces, esa unidad es de otra clase. Porque él dijo: cuando me veis a mí, veis al Padre. El profeta dijo que habría luz en el tiempo de la tarde. Amén. No, dice, no hace mucho yo estaba hablando con un rabino judío y él me dijo: ustedes los gentiles no pueden dividir a Dios en tres partes y dársela a un judío. Nosotros tenemos mejor conocimiento que eso. Le dije: rabino, esa es la cosa. Nosotros no dividimos a Dios en tres partes. ¿Cree usted a los profetas, verdad? Él dijo: seguro que sí. Le dije: ¿cree usted a Isaías 9:6? Él dijo: sí. ¿De quién estaba hablando el profeta? Del Mesías. Y le dije: ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él me dijo: será Dios mismo. Yo le dije: eso es correcto. ¿Ve? Será Dios mismo. Amén. Usted no puede poner a Dios en tres partes o tres personas. Dice: usted no puede decirle a un judío que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Él le dirá de dónde vino esa idea. Los judíos saben que fue una doctrina falsa establecida en el concilio de Nicea. Por eso dicen que nosotros somos paganos. Nosotros hablamos de un Dios que no cambia. Los judíos creen eso también. Pero la iglesia cambió a su Dios invariable de un Dios a tres. Pero la luz regresaría en el tiempo de la tarde.
Cristo uno es. Este Jesús es Señor y Cristo. Juan tuvo la revelación y Jesús era la revelación. Y él se proyectó a sí mismo en la Escritura. Yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, hermanos y hermanas, si la revelación está fuera de su alcance, entonces mire hacia arriba y pídasela a Dios. Esa es la única manera por la que usted la llegará a recibir. Una revelación tiene que venir de Dios. Nunca viene por la vía humana o por dones humanos, sino por el Espíritu. Usted puede memorizar las Escrituras. Y aunque eso es maravilloso, esa no es la respuesta. Tiene que ser una revelación de Dios. Dice la palabra que ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Y solamente entonces, cuando usted lo reciba, es cuando el Espíritu le puede dar a usted la revelación de que Jesús es el Cristo, que Dios es el ungido. Ningún hombre, dice la Biblia, conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios y aquel a quien el Espíritu de Dios se lo revela. Nosotros necesitamos orar a Dios en busca de revelación más que cualquier otra cosa en el mundo. Hemos aceptado la Biblia, hemos aceptado las cosas maravillosas que están allí contenidas, pero para la mayoría de la gente todavía no es genuinamente efectiva porque no hay revelación del Espíritu. La palabra no ha sido vivificada. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21 que nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios por medio de nuestra unión con Jesucristo. ¿Lo entendió? Amén. Dice que nosotros somos la mera justicia de Dios porque estamos en Cristo. Dice que Él, que Jesús, fue hecho pecado por nosotros. No dice que Él se hizo pecaminoso, sino que fue hecho pecado para que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, pudiéramos ser hechos la justicia de Dios. Amén. Si nosotros aceptamos el hecho, y tenemos que hacerlo, que Él literalmente llegó a ser pecado por nosotros por medio de sustituirnos, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que nosotros, por medio de nuestra unión con Él, hemos llegado a ser la mera justicia de Dios. Al rechazar uno tenemos que rechazar el otro, pero al aceptar uno tenemos que aceptar el otro. Si Él tomó mi lugar, amén, entonces yo, ahora usted o yo tomamos el lugar de Él. Amén. Al aceptar eso, sabemos que la Biblia dice eso, no puede ser negado. Pero falta la revelación. Para la mayoría de los hijos de Dios no es efectivo. Solamente es un buen versículo en la Biblia, pero necesitamos que nos sea vivificado. Se necesitará la revelación. Amén. Para terminar, en la edad de la Odisea, a ver si lo encontramos. Gloria al Señor. Dice que la más grande revelación
dice acá, que Cristo, dice, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. O sea, es la misma persona. Amén. El Nuevo Testamento no revela a otro Dios. Es una revelación más detallada del único y del mismo Dios. Así es. Cristo no bajó para darse a conocer a sí mismo. Él no vino para revelar al Hijo. Él vino para revelar y para dar a conocer al Padre. Él nunca habló de dos dioses. Él habló de un Dios. Y ahora, en esta última edad, hemos regresado a la revelación principal. Amén. La revelación más importante de la deidad en la Biblia entera. O sea, esta revelación es lo más importante en toda la Biblia acerca de la deidad. Dice, Jesús es Dios. Él y el Padre son uno. Hay un solo Dios y su nombre es el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso debemos ser bautizados en ese nombre, porque Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos a poner de pie. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de repasar estas cosas que de alguna manera por ahí se nos olvidan en el camino. Amén. Y son... A veces nosotros pensamos, ¿por qué tengo que entender bien esto? Porque de esto es lo que se conversa. Usted no conversa con la gente acerca de los 7 truenos, ni de la teofanía, no conversa, ¿cierto?, de las 7 trompetas, no, habla de estas cosas simples, de cómo es Dios, cuántos, si son 3, si es 1, cómo es que hay que bautizarse. Todo eso es lo que se conversa generalmente, y a veces la gente dice, le di el mensaje, le prediqué el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, le di todo el mensaje. No, son las piezas más básicas nada más. Amén. Pero bueno, es lo que se conversa afuera. Amén. Entonces que Dios les bendiga y vamos a orar. Si usted tiene una petición, levante su mano al Señor, o si quiere pasar al altar. Creemos que Dios es el Dios Todopoderoso, que puede hacer muchas cosas maravillosas. Amén. Nosotros inclinados, bondadoso Padre Celestial, estamos aquí una vez más delante de tu presencia, en el santo nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos de la oportunidad que nos das de venir a sentarnos a escuchar. Quizás estas cosas las hemos oído muchas veces a lo largo de nuestra vida como creyentes, pero sabemos que aún así siempre hay algo que se nos ha pasado por alto, y para muchos quizás todo se les ha pasado por alto y otros sencillamente nunca lo escucharon. Amado Padre, y esto es ayuda a nuestra vida espiritual, porque Señor, si no sabemos cómo acercarnos a ti y por medio de quién acercarnos y cómo restaurar la comunión perdida contigo, Señor, no sabríamos, Señor, cómo estar delante de tu presencia. Oramos y pedimos que bendiga a cada creyente y que estas palabras queden en sus corazones y quizás despierten a alguien el deseo de escudriñar más profundamente para pararlo en el camino y ver si realmente estamos haciendo lo que a ti te agrada. Señor, guárdanos en tu mano poderosa. Ayúdanos, ayuda al que está necesitado, a aquellos hermanos y hermanas que están en dificultades. Rompe, Señor, las cadenas de esclavitud. Trae también sanidad, trae alivio. Queremos recordar delante de ti a nuestro hermano Ramón. Seguramente está delicado de salud. Desde aquella operación de su corazón, Señor, él ya no es el mismo.
y está en pie gracias a tu misericordia. Así es, sí, Señor. Amén. Oramos que le des nuevas fuerzas, Que así sea, Padre. que lo renueves, Señor, Amén. que Él pueda servirte a ti los días que tú le das aquí en esta tierra. Amado Dios, también oramos por nuestro hermano Sergio Ferri, Sí, Señor. Amén. que seas hablando a su corazón Aleluya. en estos momentos cuando Él queda allí solo en su casa. Tu gracia maravillosa baje y lo ayude, Así es. Señor, y tú puedas, Señor, traer sanidad a su cuerpo y también, Señor, traer la paz a su corazón. Amén. Amén. Ayúdalo, Señor, y ayuda a todos nuestros demás hermanos que no están esta mañana. Señor, aquellos que estuvieron el viernes en la Santa Cena y hoy no están, ayúdalo a ser libres de toda clase de ataduras. Sí, Señor. Sabemos que después de una bendición el enemigo viene para, Señor, quitar las bendiciones, Aleluya. pero tú eres poderoso para guardarlas en tus manos. Señor, libera a todos aquellos que están, Señor, atados por alguna clase de ataduras del enemigo, y también sana al que está enfermo y trae fe al que ha perdido la fe. Señor, auméntale la fe y auméntanos la fe a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Bendícenos y ayúdanos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.